Ven, acércate un poco más. Sí, así está bien. Las noches de invierno son largas y las historias antiguas no gustan de ser contadas a gritos. Verás, cada Navidad escuchamos los mismos nombres, vemos las mismas luces y esperamos al mismo personaje de barba blanca y risa profunda. Santa Claus, le dicen, el del traje rojo, los renos y el trineo que cruza el cielo mientras todos duermen. Pero dime, ¿alguna vez te preguntaste de dónde viene realmente? Porque antes de que existieran las chimeneas adornadas y los regalos envueltos en papel brillante, hubo un niño de verdad, un muchacho humilde, un hombre bueno, un obispo que caminó por calles polvorientas cuando la nieve todavía no era parte del cuento. Se llamaba Nicolás, Nicolás de Mira. Yo no voy a contarte una fantasía, no del todo, al menos. Voy a contarte una historia verdadera, una de esas que el tiempo fue cubriendo de leyenda hasta volverla casi irreconocible. Pero si escuchas con atención, si miras con el alma, todavía se puede ver el hilo dorado que une al santo silencioso con el Santa Claus que hoy esperan los niños. En estas páginas viajaremos juntos, cruzaremos mares embravecidos, entraremos en casas humildes cuando todos duermen, escucharemos rumores de milagros y veremos cómo un solo gesto puede cambiar una vida, y cómo muchas vidas pueden cambiar el mundo. Habrá momentos tristes, no te lo voy a negar. La vida también los tuvo. Pero incluso en la oscuridad más fría, Nicolás supo encender una luz. Y esa luz, créeme, todavía arde. Así que escucha como escuchan los niños, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Porque esta no es solo la historia del origen de Santa Claus. Es la historia de la generosidad, del dar sin esperar aplausos, del milagro silencioso que ocurre cuando alguien elige hacer el bien. Y ahora, si estás listo, acerca la silla al fuego, que la historia de Nicolás de Mira está a punto de comenzar. Capítulo 1. El niño que nació bajo una estrella. Acérquense, mis niños, dijo el abuelo Marcelo mientras avivaba el fuego de la chimenea. Hoy les contaré la verdadera historia de Santa Claus, aunque, en realidad, todo empezó mucho antes de que existiera el traje rojo y los renos. Empezó con un hombre de verdad, un hombre bueno. ¿Están listos? Sí, abuelo, respondieron Lucía y Mateo, acurrucándose entre las mantas. Bien, entonces escuchen, dijo el abuelo, carraspeando suavemente y dejando que su voz, cálida y pausada, llenara la sala. Mucho antes de que el mito lo vistiera con traje rojo y pieles blancas, empezó. El verdadero Santa Claus nació sin trineos ni auroras, en un lugar donde el sol bañaba las murallas con un brillo dorado. Su cuna fue Patara, una ciudad portuaria de Licia, que hoy formaría parte de Turquía. Allí, los barcos llegaban cargados de especias, sedas y de historias. ¿De historias también?, preguntó Lucía, con los ojos abiertos como platos. Claro, sonrió don Marcelo. Los marineros siempre llevan historias consigo, como si fueran tesoros más valiosos que el oro. Patara era una ciudad viva, calles de piedra clara, mercados donde el olor del pan recién horneado se mezclaba con el aceite de oliva y los higos dulces, y comerciantes que debatían de todo bajo los olivos, desde los precios del trigo hasta ideas que estaban cambiando el mundo. Porque sí, mis niños, dijo el abuelo bajando la voz, Santa Claus nació alrededor del año 270 después de Cristo, cuando el Imperio Romano atravesaba tiempos turbulentos. ¿Tiempos difíciles?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Muy difíciles, asintió el abuelo. Había guerras, enfermedades, nuevas creencias, y la gente buscaba esperanza donde pudiera encontrarla. Aquel invierno llegó antes de tiempo. El aire se volvió frío, y las olas del Mediterráneo golpeaban las rocas como si quisieran advertir algo. Y entonces sucedió algo tan pequeño que nadie lo comentó en los mercados. Una estrella se quedó fija sobre la ciudad.
Como la de Belén, susurró la niña. Parecida, pero no tan brillante, respondió el abuelo. No anunció milagros con trompetas ni coros de ángeles. Era más bien un farol silencioso, una luz que parecía vigilar un solo lugar en el mundo. Bajo esa luz nació un niño. No hubo coros ni prodigios estruendosos, solo una familia humilde, acunando a su hijo con ternura. El bebé lloró despacio, como si imitara el vaivén del mar contra las rocas. ¿Era ya especial?, preguntó el niño, incapaz de contener la curiosidad. Especiales lo somos todos al nacer, dijo el abuelo, tocándole la nariz con suavidad. Pero algunos dejan una huella más grande de lo que jamás imaginaron. El padre del niño, un hombre honesto y bondadoso, apoyó su mano sobre la frente tibia del bebé. Se llamará Nicolás, dijo con serenidad. El protector. Un nombre común, sí, pero aquella noche parecía tener un brillo distinto. La estrella quieta sobre Patara no solo vigilaba un nacimiento, sino el comienzo de un destino que recorrería siglos. ¿De verdad ayudó a marineros?, preguntó la niña, abrazando una almohada. A marineros, a huérfanos, a pobres e inocentes, afirmó el abuelo. Pero eso vendrá después. Por ahora, aquella primera noche quedó envuelta en silencio. Nadie imaginó que aquel niño, tan frágil como cualquier otro recién nacido, inspiraría al personaje más querido de la Navidad. El abuelo sonrió suavemente. Así, mis pequeños, empezó la historia del verdadero Santa Claus, con un niño, una estrella sencilla y un mundo que necesitaba un poco más de bondad. Capítulo 2. El joven que aprendió a mirar el mundo con el corazón. Don Marcelo tomó aire, se acomodó los lentes en la punta de la nariz y continuó mientras los niños se acercaban un poco más al fuego. Poco después de su nacimiento, la familia de Nicolás se mudó a Mira. Mis pequeños, continuó. Una ciudad que, vista desde lejos, parecía como tantas otras del Mediterráneo, pero para un niño con los ojos bien abiertos, era un universo lleno de maravillas. ¿Más maravillas que en Patara?, preguntó Lucía, con el ceño fruncido por la curiosidad. Oh, muchas más, respondió el abuelo con una sonrisa. Mira era un puerto donde se encontraban viajeros, sabios, marineros y comerciantes. Imaginen voces de todos los rincones del mundo mezclándose en las calles, como un tapiz lleno de colores. Los niños se miraron, imaginando un mercado que olía a especias, mariscos y a mar salado. Nicolás creció en ese bullicio, continuó. Absorbía cada palabra, cada historia, como si fueran piezas de un rompecabezas que el mundo le iba regalando. ¿Le gustaba escuchar a los marineros?, preguntó Mateo, apoyando la barbilla en las manos. Muchísimo, dijo el abuelo. A veces escapaba al puerto solo para oírlos. Se sentaba en el muelle, con las piernas colgando, mientras los pescadores le contaban de tormentas que rugían como bestias, de noches en que las estrellas eran la única guía, y de criaturas del mar que mencionaban bajito, por si acaso alguna los escuchaba. Don Marcelo cerró los ojos un instante, como si pudiera escuchar aquellas olas antiguas. Allí, entre el viento salado y las voces gastadas, Nicolás empezó a entender que el mundo podía ser hermoso. Sí, pero también duro. Que había grandeza y sufrimiento mezclados, como arena en el agua. Los nietos guardaron silencio, y luego Lucía susurró. Él veía cuando alguien estaba triste, ¿verdad? El abuelo abrió los ojos y asintió, con gesto tierno. Sí, mi niña. Nicolás tenía una sensibilidad especial. Notaba lo que otros pasaban por alto. La fatiga detrás de la sonrisa de su madre, la soledad de un niño que jugaba apartado, el silencio triste de un anciano que había perdido demasiado. Mira era hermosa, pero también desigual, y Nicolás, él no podía mirar hacia otro lado. Don Marcelo bajó la voz. Y entonces llegó la tragedia. Los niños se tensaron un poco.
Una epidemia recorrió la región, explicó. Un viento invisible que llenó las calles de un silencio que nadie quería escuchar. En pocas semanas, Nicolás quedó huérfano. ¿Se quedó solo?, preguntó Mateo, casi en un susurro. Solo de padres, aclaró el abuelo, pero nunca de corazón. Sus lágrimas fueron pocas, pero profundas, como el mar que tanto amaba. Y aunque su dolor era grande, también lo era el legado que sus padres le dejaron. Una herencia material, sí, pero también una enseñanza inmensa. Si tienes más de lo que necesitas, se dijo Nicolás, debes dar más de lo que recibes. Eso es como Santa Claus, comentó Lucía, con los ojos brillantes. Exactamente, asintió el abuelo. Pero todavía faltaba mucho para eso. Nicolás empezó a repartir su riqueza entre los pobres, prosiguió. Sin ruido, sin buscar reconocimiento. Dejaba bolsas de pan en puertas ajenas, pagaba medicinas sin decir su nombre, reparaba techos sin golpear la puerta. Era una sombra amable, una mano invisible. ¿Y cuándo se le acabó el dinero?, preguntó Mateo, curioso. Ahí encontró algo aún más valioso que dar, dijo el abuelo. Su tiempo, su fe y su corazón. Por esa razón, Nicolás decidió convertirse en monje. Ingresó en el monasterio de Sion, un lugar silencioso entre colinas, donde las paredes olían a incienso y oración. Allí aprendió disciplina, humildad y contemplación. Muchos pensaron que dedicaría su vida entera a ese retiro. Pero don Marcelo levantó un dedo. El destino, mis pequeños, tenía otros planes. Un día llegaron noticias desde Mira. El obispo de la ciudad, que además era tío de Nicolás, había muerto. Y la gente, recordando la bondad del joven, su formación religiosa y su carácter noble, lo consideró el candidato ideal para reemplazarlo. ¿Él quería ser obispo?, preguntó Lucía. No realmente, respondió el abuelo. Su corazón estaba dividido. Amaba la calma del monasterio, pero sabía que fuera de esas paredes, en Mira, había personas sufriendo, y alguien tenía que cuidarlas. Así que dejó Sion con el peso dulce y triste de quien abandona un hogar para seguir una misión mayor. Y así, concluyó el abuelo, aquel muchacho que caminaba por callejones dejando comida en silencio, se convirtió en Nicolás de Mira, el obispo más joven que la ciudad había visto. Seguía ayudando como siempre, sin buscar reconocimiento, sin hacer ruido. A veces basta una manta dejada en el momento justo, o un pan sobre una mesa vacía, para encender un pedacito de esperanza. ¿Como Santa Claus?, preguntó Mateo de nuevo. Como Santa Claus, repitió el abuelo, acariciándole la cabeza. Aunque él aún no lo sabía, la niña se acurrucó contra su abuelo, y la gente no se daba cuenta de que era él. Algunos sospechaban, respondió, pero la mayoría prefería creer que era un ángel, o un espíritu bueno. Y quizá Nicolás no desmentía nada porque lo importante no era quien daba el regalo, sino que llegara a tiempo. Don Marcelo miró el fuego, que chisporroteó como respondiendo. Y así, mis niños, nació la primera semilla de una leyenda que viajaría por siglos. Aunque en ese momento, Nicolás solo seguía una estrella invisible que parecía guiarlo desde el día en que nació. Los niños guardaron silencio, como si no quisieran romper la magia del capítulo. Pero bueno, dijo finalmente el abuelo, esa es una historia que continuará en el siguiente capítulo. Capítulo 3. El secreto de las tres hijas. El nacimiento del milagro silencioso. Don Marcelo tomó su taza de té, ya casi fría, y la dejó sobre la mesa con un suspiro que anunciaba que venía una parte importante del relato. Ahora, mis niños, dijo entrecerrando los ojos, como si reviviera la escena, llegamos a uno de los episodios más hermosos y más tristes de la vida de Nicolás, porque aquí nació el primer milagro que, sin que él lo supiera, cambiaría para siempre la historia de la Navidad. Los dos niños se incorporaron al instante. Un milagro,
¿De verdad pasó? Pasó, aseguró don Marcelo. Y no solo una vez, sino 3. Verán, Mira despertaba despacio cada mañana. Los tenderos soplaban en sus manos para espantar el frío. Los gallos saludaban al sol. Y desde la residencia episcopal, Nicolás observaba todo aquello como quien mira abrirse una flor. Ser obispo había cambiado sus responsabilidades. Sí, pero no su corazón. Seguía caminando sin escoltas, escuchando a todos, consolando, animando, repartiendo esperanza como quien comparte pan recién hecho. Pero, aún así, dijo el abuelo, entrelazando los dedos sobre su regazo, entre aquellas calles estrechas siempre había historias que solo se revelaban a quienes sabían mirar con el alma y no solo con los ojos. Una de esas historias era la de un pobre hombre que, en otros tiempos, había sido un mercader acaudalado. El destino, sin embargo, a veces cambia de rumbo como un barco tomado por los vientos, y a él la vida lo golpeó tan fuerte que, en cuestión de meses, perdió casi todo. Vivía con sus 3 hijas, Serapia, la mayor, prudente como una tarde tranquila, Calista, la del medio, de risa fácil, pero corazón preocupado, y la pequeña Amara, ligera como un suspiro. Habitaban una casita que parecía sostenerse solo por costumbre, como si las paredes recordaran viejos días mejores y se negaran a caer por cariño a sus habitantes. Lucía frunció la nariz, inquieta. Y nadie los ayudaba. «¿Abuelo?», preguntó con un hilo de voz. El abuelo sonrió con tristeza y le acarició el cabello con suavidad. «A veces la ayuda tarda en llegar, mi niña», respondió, con esa sabiduría que solo dan los años. Y otras veces, la vergüenza encierra a las personas en su propia tristeza. Ese pobre padre lloraba en silencio cada noche, cuando sus hijas ya dormían. Lloraba porque sabía algo terrible. Sin una dote, ellas no podrían casarse. Por tanto, no tendrían un buen futuro. En aquellos tiempos, hizo una pausa grave, dejando que el peso de las palabras descendiera como la nieve sobre un tejado. La pobreza era como navegar sin vela. Uno podía tener coraje, podía tener buenas intenciones, pero aún así quedaba a merced de la tormenta. Los niños bajaron la mirada, pero cuando la pena es grande, continuó el abuelo, las palabras vuelan, y un susurro llegó hasta los oídos de Nicolás. Al escuchar la historia, el obispo sintió un dolor profundo, de esos que aprietan el pecho como una mano invisible. Esa noche se arrodilló frente a una vela buscando claridad, como hacía siempre. ¿Se le ocurrió enseguida qué hacer?, preguntó la niña. No enseguida, respondió el abuelo, moviendo la mano como quien ordena recuerdos. Pensó, oró, y escuchó a su corazón, y su corazón le dijo que debía actuar. Entonces abrió el cofre donde aún guardaba monedas de oro de sus padres, tomó una bolsa, y la llenó, pero no quería que nadie lo viera. Exclamó Mateo. El abuelo rió suavemente. «Ah, sí que lo conoces bien». Nicolás quería que el gesto fuera puro, sin agradecimientos ni deudas. Un regalo que no buscara miradas. Una luz pequeña, pero verdadera. Recordó que las hermanas dejaban sus medias junto a la chimenea para secarlas. Y pensó, ahí, esa noche, envuelto en una capa oscura, Nicolás caminó por la ciudad dormida hasta la humilde casa. «Imaginen la escena», dijo el abuelo bajando la voz. La casa en penumbra, el viento murmurando, las muchachas conversando para olvidar el hambre, y el padre llorando solo, convencido de haber fallado. Los niños no se movieron ni un milímetro. Nicolás vio las medias junto al fuego, continuó el abuelo, y sin hacer ruido, dejó caer la bolsa de oro en la de Serapia, la mayor. «Clink», susurró Lucía. El abuelo sonrió. «Exactamente», aunque muy suave. Y luego desapareció entre las sombras. A la mañana siguiente, un grito despertó al barrio. «Padre, mira lo que hay en mi media», exclamó el abuelo imitando la voz de la muchacha. Los niños abrieron los ojos de par en par. «El hombre casi se desmaya», dijo el abuelo, llevando una mano al pecho. Lloraba y reía a la vez, como alguien que por fin ve luz después de un largo túnel. Y así,
Serapia tuvo una dote y un futuro. Pero la historia no terminó ahí. ¿Volvió a hacerlo?, preguntó Mateo, inclinándose hacia adelante. Claro que sí, respondió el abuelo. Cuando supo que la segunda hija también necesitaba una dote, preparó otra bolsa. Y otra noche, volvió a la casita, volvió a dejar oro en una media, y volvió a marcharse sin que nadie lo viera. Pero el padre ya sospechaba. ¿No?, preguntó Lucía. Sospechaba, y mucho. Así que decidió quedarse despierto la tercera noche. Sabía que, si alguien era capaz de un acto tan grande, merecía ser conocido. Entonces llegó el momento de ayudar a la pequeña Amara. Nicolás tomó una tercera bolsa, más ligera, pero suficiente, y volvió al hogar. El abuelo hizo una pausa dramática, y justo cuando levantaba la mano para dejarla en la media, los dos niños contuvieron el aliento. Una voz surgió de la oscuridad. «Espera». «¡Ay!», exclamó Lucía tapándose la boca. El abuelo sonrió suavemente. El padre salió de las sombras. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de esperanza, y rogó: «Dime quién eres. Déjame agradecerte». Nicolás bajó la capucha, y la luna iluminó su rostro. Los niños suspiraron, como si vieran la escena frente a ellos. «Tú, el obispo», repitió el abuelo, imitando la voz temblorosa del padre. Y Nicolás solo dijo: «La verdadera generosidad no necesita testigos. Tus hijas merecen un futuro mejor, lleno de esperanza y sin ningún tipo de temor. Pero, te ruego, no le cuentes esto a nadie». Los nietos estaban tan quietos que parecían estatuas. El hombre cayó de rodillas, llorando. Continuó el abuelo, pero Nicolás lo levantó con una mano firme y dijo: «Has hecho lo imposible por protegerlas. La pobreza jamás disminuirá tu valor». El abuelo miró a sus nietos con ternura. «Y así, mis pequeños», concluyó el abuelo, «nacieron las 3 dotes, las 3 medias, y la primera chispa del mito de Santa Claus». La niña levantó la mano. «¿Por eso colgamos medias hoy en día?». «Por eso», respondió el abuelo. «Porque un hombre bueno decidió ayudar en secreto. Y los actos de amor verdadero nunca se pierden. Se transforman, viajan, se cuentan y viven para siempre». El fuego lanzó un pequeño chisporroteo, como si celebrara la historia. «Pero esta historia», dijo el abuelo, acomodándose la manta, «todavía no ha terminado. Lo que viene ahora es aún más grande». Capítulo 4. El guardián del mar y la tormenta imposible. Don Marcelo miró de reojo hacia la ventana, como si escuchara un rumor escondido entre las ramas del árbol de Navidad. Durante un instante, pareció oír el eco de un viejo oleaje. «Mis pequeños», dijo al fin, ¿sabían que Nicolás no solo ayudaba a los pobres y defendía a los inocentes? También tenía una relación muy especial con el mar. ¿Con el mar?, preguntó Mateo, sorprendido. «¿Como un capitán?». «Como un amigo», respondió el abuelo, acomodándose en su sillón. Desde niño escuchaba cómo el mar rugía o susurraba. Mira, como recordarán, vivía gracias a él. Una ciudad de puerto, de barcos, de viajes y despedidas. Y cuando Nicolás se convirtió en obispo, se convirtió también, sin proponérselo, en guardián de sus marineros. Lucía recogió los pies bajo la manta. ¿Y los marineros lo querían? «Mucho», dijo el abuelo con una sonrisa. «Le tenían respeto, sí, pero sobre todo confianza. Y esa confianza fue puesta a prueba durante una tormenta tan terrible que, incluso hoy, sigue siendo recordada. Una mañana preciosa de primavera», continuó el abuelo, «un grupo de marineros se preparaba para zarpar. El cielo estaba limpio como un cuenco recién lavado, y el mar parecía dormido. «Eso no suena peligroso», murmuró Mateo. «A veces lo es», admitió el abuelo. «El mar tiene humores que ni los más viejos pescadores entienden». Antes de irse, los marineros buscaron a Nicolás en el muelle. Lo encontraron bendiciendo a los barquitos de juguete de los niños del pueblo,
dijo el abuelo con ternura. Y cuando le pidieron su bendición para el viaje, él la dio con esa calma suya, tan profunda que parecía envolver a todos. ¿Él sabía que algo iba a pasar?, preguntó Lucía. El abuelo pensó un momento. No, no lo sabía, pero lo presentía. A veces el corazón avisa antes que el cielo. 3 días después, prosiguió, Mira despertó bajo un cielo tan oscuro que parecía que alguien hubiera derramado un frasco de tinta sobre el sol. Los niños se apretaron un poco más contra él. El viento rugía como una bestia, las olas se levantaban como montañas, y muy lejos, el barco del capitán Dorian luchaba por no hundirse. ¿Se iban a morir?, susurró Mateo. Estuvieron cerca, respondió el abuelo bajando la voz. Los marineros peleaban con cuerdas y remos, con gritos que se perdían entre la espuma, hasta que un aprendiz, apenas un muchacho, cayó de rodillas en la cubierta y gritó, «San Nicolás, ayúdanos». Lucía contuvo el aliento, y él lo escuchó. «Ah, sí», respondió el abuelo, pero no como oyes un grito. Fue como un tirón en el corazón. Nicolás se despertó en mitad de la noche, dijo el abuelo, mirando el fuego como si allí ardiera la escena. En Mira no había tormenta, pero él sentía otra, feroz, allá en el mar. Se levantó y corrió hacia la costa, como si algo lo empujara. ¿Y qué hizo?, susurró Mateo. Se arrodilló bajo el viento y oró, respondió el abuelo. No para que el mar desapareciera, sino para que los hombres volvieran a casa. Entregó su alma enterita a esa plegaria. Don Marcelo cerró los ojos, evocando el momento, y su oración subió, o quizá bajó, o quizá simplemente encontró su camino entre la tormenta. Lo cierto es que el mar cambió. Lucía abrió mucho los ojos. ¿Se calmó? Primero tembló, dijo el abuelo, como si de pronto hubiera escuchado algo inesperado. Luego las olas comenzaron a desarmarse. El viento se volvió más suave. Las nubes se abrieron como cortinas, y un rayo dorado cayó justo sobre el barco perdido. Mateo abrió la boca, incrédulo. «Eso es imposible». El abuelo le guiñó un ojo. Quizá por eso le llamaron milagro. Los marineros, empapados y agotados, comprendieron de inmediato lo que había ocurrido, y el capitán Dorian cayó de rodillas, agradeciendo a Dios y al obispo que había intercedido por ellos. Horas más tarde, continuó el abuelo, los pescadores del puerto vieron algo que creían imposible: el barco regresando, dañado, lento, pero con todos sus ocupantes vivos. ¿Y Nicolás estaba ahí esperando?, preguntó Lucía con una sonrisa tímida. Por supuesto, dijo el abuelo orgulloso. Quieto, sereno, como si supiera que regresarían justo en ese momento. Cuando Dorian quiso agradecerle, Nicolás respondió con humildad. Yo solo elevé una oración. Fue Dios quien calmó las aguas. Mateo suspiró. Qué bonito. Y desde ese día, dijo el abuelo, la historia se repitió una y otra vez en Mira. Así nació otra faceta de Nicolás, la de protector de los viajeros, sobre todo de quienes se enfrentaban al mar. Lucía ladeó la cabeza. ¿Y eso también forma parte del Santa Claus que conocemos hoy? Claro, respondió el abuelo. Antes de ser el hombre del traje rojo y el trineo, Nicolás ya era un símbolo, alguien que jamás abandonaba a los que necesitaban ayuda. Don Marcelo rodeó a sus nietos con la mirada, cálida como el fuego, pero para él, aquel día significó algo muy sencillo y muy grande. Un grupo de hombres volvió a casa, y ninguna tormenta, ni del mar ni del alma, era demasiado fuerte para su fe. Los niños sonrieron, sintiendo el calor de la historia envolverlos como un abrazo. Capítulo 5. Los prisioneros injustos y el obispo que no temió a un imperio. Don Marcelo se acomodó la manta sobre las piernas, una manta suave, gastada por los años, como él, y volvió a mirar a los niños, que se habían acurrucado a su lado con los ojos enormes y brillantes,
listos para dejarse llevar por otra historia. A ver, mis pequeños, dijo con esa voz suya que siempre sonaba a chimenea, a madera crepitando y a historias antiguas. ¿Alguna vez les conté cómo Nicolás liberó a unos pobres muchachos que fueron acusados injustamente de robo? Lucía frunció la nariz, pensativa. No, respondieron ambos a la vez, casi en un susurro. Mateo se movió inquieto en su asiento, abrazando una almohada como si fuera un escudo. ¿Y qué pasó? ¿Algo malo?, preguntó, con un leve temblor en la voz. Algo injusto, corrigió el abuelo con suavidad, inclinándose hacia ellos. Y a veces, mis niños, la injusticia es más difícil de soportar que la maldad, porque la maldad al menos se ve venir, pero la injusticia cae de repente, como una sombra que nadie pidió. Los niños tragaron saliva. Todo empezó con murmullos en el mercado. Prosiguió. Suaves, escurridizos, como peces que se escapan entre las manos. El abuelo moduló su voz, imitando los susurros. Arrestaron a los inocentes, decía una anciana. Los soldados se los llevaron sin juicio, murmuraba un panadero. Dicen que robaron trigo, pero no fueron ellos, aseguraba un mercader, moviendo la cabeza con indignación. Hizo un chasquido suave con la lengua, cargado de pesar. A Nicolás se le heló el corazón al escucharlo. Inocentes, arrestados, sin juicio. ¿Se dan cuenta? Son palabras terribles, como piedras que uno siente en el pecho. Los niños asintieron, muy serios, sin atreverse a interrumpirlo. Fue entonces, continuó el abuelo, cuando una mujer valiente, con los ojos rojos de tanto llorar, se acercó al obispo para contarle la verdad. Los soldados habían apresado a 3 jóvenes del barrio del puerto, muchachos trabajadores, conocidos por todos, y todos, pero todos, sabían que solo habían tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lucía se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas entre las rodillas. ¿Y Nicolás qué hizo? El abuelo soltó un suspiro lleno de orgullo. Lo que hacen los hombres justos, dijo con una sonrisa cansada pero luminosa. No esperó, no pidió permiso. Se puso su capa blanca, tomó su báculo y caminó directo hacia la fortaleza del prefecto. Mateo abrió la boca, asombrado. Él solo, repitió el abuelo. Aunque la gente, claro, lo siguió a distancia. Unos rezaban, otros lloraban, otros se mordían los labios por el miedo, pero todos lo miraban como si estuvieran viendo avanzar a la misma esperanza. Porque eso era Nicolás en aquellos días. Una luz caminando de frente hacia la oscuridad. Cuando llegó, los soldados cruzaron sus lanzas para detenerlo. Pero Nicolás los miró con una calma tan profunda. El abuelo entrecerró los ojos, imitando aquella mirada, que los soldados casi olvidaron cuál era su deber. Los niños rieron bajito. Entonces apareció Eustacio, el prefecto, alto, orgulloso, y con más brillo en su armadura que bondad en su corazón. Mateo frunció el ceño. Era malo. El abuelo pensó un momento. No sé si malo, pero sí era un hombre que dejó que el poder le oscureciera el alma. Y eso, mis pequeños, puede ser peor. Cuando trajeron a los 3 jóvenes, continuó el abuelo, parecían pajaritos atrapados en una tormenta. Pero al ver a Nicolás, se les iluminó la cara, como si un rayo de sol hubiera entrado en su celda. Eran inocentes, ¿verdad?, preguntó Lucía. Completamente, afirmó el abuelo. Lo admitieron entre lágrimas. No habían robado nada. Sabían que los verdaderos culpables eran los cobradores de impuestos y quizá alguien más. Los niños se tensaron. Sabían hacia dónde iba el cuento. Entonces Nicolás hizo algo que solo hacen los valientes, dijo el abuelo bajando la voz. Señaló al prefecto y le dijo, sin temblarle la voz, «Eres tú quien ha tomado el trigo para venderlo, y ahora quieres cubrir tu crimen con sangre inocente».
Mateo se atragantó con su propio aliento. Así, directo. Así mismo. Imaginen el silencio. Los soldados mirando al prefecto. El prefecto sudando. Y Nicolás. Nicolás parecía un árbol firme en mitad de un huracán. Los niños se quedaron en absoluto silencio, imaginando la escena. Al final, dijo el abuelo, el prefecto cedió. Sabía que Nicolás decía la verdad. Sabía que todo el pueblo lo estaba escuchando. Y sabía, sobre todo, que hay momentos en los que la conciencia pesa más que cualquier armadura. ¿Y los liberaron?, preguntó Lucía, esperanzada. Sí, respondió el abuelo. Los jóvenes fueron liberados. Salieron con lágrimas, pero también con esa alegría inmensa que solo siente quien vuelve de la muerte sin haberla merecido. Cuando cruzaron la puerta de la fortaleza junto a Nicolás, la ciudad entera los recibió como héroes. Algunos se arrodillaron, otros lloraron, y muchos miraban al obispo como si acabara de obrar un milagro. Mateo levantó la mano. ¿Lo había hecho? El abuelo sonrió con ternura. Tal vez no un milagro brillante ni ruidoso, pero sí uno más difícil, el milagro de la justicia. Y ese, mis niños, es el que más cuesta lograr. El abuelo se inclinó un poco hacia ellos. Ese día nació otra parte del mito de Santa Claus, la del protector de los inocentes, el defensor de quienes no pueden defenderse. Lucía suspiró. ¿Y Nicolás estaba contento? Más que contento, respondió el abuelo. Estaba en paz, porque, al menos esa tarde, el miedo había perdido y la verdad había ganado. Los niños se abrazaron entre sí, sintiendo la gravedad y la belleza de la historia. El abuelo miró el fuego, que brillaba como si también recordara aquel día, y dijo en voz baja, mientras Nicolás respirara, así sería siempre. Capítulo 6. Los milagros que cruzaron fronteras. Don Marcelo se acomodó de nuevo la manta sobre las piernas y miró a los niños, que, pese al sueño, seguían atentos, completamente absortos. La curiosidad que solo las historias del abuelo podían despertar los mantenía despiertos, con los ojos brillantes. A ver, mis pequeños, dijo el abuelo con una sonrisa lenta y cómplice. ¿Se acuerdan del milagro de las 3 hermanas y de aquella tormenta imposible que se calmó gracias a Nicolás? Los niños asintieron con entusiasmo, abriendo aún más los ojos. Pues desde aquel día, continuó él, bajando la voz como para que solo ellos lo escucharan, algo empezó a cambiar en Mira. Cada amanecer parecía traer un brillo distinto, no uno del cielo, sino un brillo que surgía de las historias que la gente comenzaba a susurrar sobre Nicolás. Historias que crecían y crecían, cada vez más sorprendentes. La niña menor inclinó la cabeza, intrigada. Historias de magia, abuelo. No exactamente magia, respondió el abuelo, acariciándole la mejilla con suavidad. Historias de bondad tan grande que nadie encontraba palabras para explicarla. Y cuando no encontramos palabras para algo hermoso, ¿qué pasa?, preguntó Mateo, curioso. El abuelo guiñó un ojo. Que nacen las leyendas, murmullos que viajaban más lejos que las caravanas. Hasta entonces, prosiguió, el pueblo ya respetaba a Nicolás. Lo querían, lo buscaban, lo necesitaban. Pero ahora lo miraban con asombro. Y ese asombro comenzó a viajar más lejos que los barcos cargados de especias, más rápido que las caravanas que atravesaban desiertos. Los pescadores contaban que el obispo calmaba el mar con una simple oración. Los mercaderes aseguraban que realizaba actos de generosidad que nadie creía posibles. Y las madres, al despedir a sus hijos marineros, trazaban una cruz en el aire y susurraban, «Que San Nicolás los acompañe». Lucía abrió los ojos como platos. «Ya era santo, abuelo». «Todavía no, mi amor», respondió él, con una sonrisa tierna. No había imágenes, ni himnos, ni celebraciones. Pero, ya lo verás, cuando la gente cree de verdad en el corazón de alguien,
Los títulos sobran. Lo que importa es la luz que deja en los demás. Un día, continuó el abuelo, un comerciante llegó a Mira casi sin aliento, pidiendo hablar con el consejo. Imitó su voz desesperada. Llevábamos el trigo justito para el viaje. Roma nos advirtió que no faltara ni un grano. Los niños se rieron, pero el obispo, siguió el abuelo, les pidió un poco para los pobres, solo un poco, y con esa mirada suya que calmaba más que un mar tranquilo, levantó una ceja, y, aún así, cuando llegaron a Roma, los niños se adelantaron a la historia. No faltaba nada, nada. Es más, dijo el abuelo con un gesto teatral, parecía que había más trigo del que llevaban. Los nietos se quedaron boquiabiertos. Eso suena a magia, susurró Lucía. O a milagro, dijo el abuelo, encogiéndose de hombros. Aunque Nicolás jamás dijo una palabra al respecto. Otra historia vino de una pareja de ancianos que vivía en una colina, recordó el abuelo. Estaban desesperados, sus cabras no daban leche, la tierra estaba seca y no llovía desde hacía meses. Nicolás los visitó, según él, solo para saludarlos. Los niños intercambiaron miradas. Ya sabían que sus visitas nunca eran solo visitas. Y al irse, continuó el abuelo, una pequeña nube comenzó a seguirlo. Esa noche, llovió solo sobre sus tierras. ¿Solo allí?, preguntó Mateo, impresionado. Eso contaron, dijo el abuelo. Y les digo algo, la tierra agradeció cada gota. Pero hubo un rumor nuevo, prosiguió, uno que viajó por tabernas y mercados. Unos mercaderes habían sido atacados por bandidos. Les robaron todo. Esa noche, en una posada remota, un hombre encapuchado entró y les devolvió cada una de sus pertenencias. ¿Quién eres?, le preguntaron. El abuelo cambió la voz, más baja y suave. Un amigo. Duerman tranquilos. Era Nicolás. Gritaron los dos niños al mismo tiempo. Bueno, dijo el abuelo, guiñando un ojo. La descripción coincidía, pero él nunca lo confirmó. Y luego, continuó con voz más grave. Vino la historia más discutida de todas, la de los 3 niños perdidos. Los nietos se acercaron, como atraídos por un imán. Una versión decía que Nicolás los encontró escondidos en un establo, temblando de miedo, pero sanos y salvos. Mateo inclinó la cabeza, y la otra versión, el abuelo respiró hondo, bajando la voz casi a un susurro. La más dramática aseguraba que habían sido lastimados, y que Nicolás los devolvió a la vida con una oración. La niña se tapó la boca. ¿Eso pasó de verdad? No lo sabemos, dijo el abuelo con ternura. Hay historias que nacen del miedo y del amor al mismo tiempo. Esta, quizá, era una de ellas. Con los años, explicó el abuelo, Mira se llenó de visitantes. Ya no buscaban telas ni aceite, lo buscaban a él. ¿Dónde está el obispo que calma tormentas? ¿Dónde vive el hombre que reparte oro en secreto? Y cuando lo encontraban, dijo el abuelo, muchos se sorprendían. Nicolás no era imponente, no usaba joyas, no tenía guardias, ni tronos, solo una serenidad profunda y una humildad que parecía iluminarlo desde adentro. Lo más curioso, añadió el abuelo, es que esperaban a un héroe con capa, y lo que encontraron fue a un hombre dispuesto a escuchar. Los niños sonrieron, como si lo hubieran conocido ellos mismos. Un día, continuó el abuelo, una caravana de tierras frías llegó al puerto. Traían pieles, hierro y rumores de lugares tan lejanos que parecían inventados. Hemos oído hablar de él en nuestras montañas, dijeron. Son ciertas todas esas historias. Nicolás solo respondió, soy un hombre como cualquiera, y hago lo que todos deberíamos hacer. El abuelo se inclinó, acercándose a ellos, pero eso no fue lo que repitieron cuando regresaron. ¿Qué dijeron?, preguntó Lucía. Dijeron, hemos conocido a un santo.
Los niños guardaron silencio, impresionados. Y así, dijo el abuelo, sin quererlo y sin buscarlo, Nicolás se convirtió en destino de peregrinos. Algunos buscaban consuelo, otros milagros. Muchos simplemente querían verlo. Y en esa mezcla de verdad, rumor y esperanza, nació la primera etapa del mito. Antes del Santa Claus que ustedes conocen, antes de los regalos, los renos o las chimeneas, don Marcelo cerró los ojos un instante, como quien recuerda algo sagrado. Porque todo empezó, susurró, con un hombre cuya luz era silenciosa, pero tan fuerte que el mundo jamás volvió a ser el mismo. Los niños se acurrucaron aún más. ¿Y después qué pasó, abuelo? El anciano sonrió, como si guardara un secreto bajo la lengua. Después, el destino lo llevó más lejos de lo que él mismo podía imaginar. Capítulo 7. La expansión medieval. El santo que atravesó reinos y encendió inviernos. Don Marcelo avivó un poco la chimenea, y las llamas iluminaron su rostro arrugado con un brillo ámbar. Ahora escuchen bien, dijo, cruzando las manos sobre la manta, porque aquí es donde la historia de Nicolás empieza a volverse tan grande, que ni él mismo habría podido imaginarla. Los niños se apretaron contra sus cojines, intuyendo que el relato estaba a punto de crecer como un viento de invierno. Con los años, continuó el abuelo, la vida de Nicolás Emira empezó a confundirse con las historias que la gente contaba sobre él. Él seguía siendo el mismo, humilde, dispuesto a ayudar, cercano a su pueblo. Pero se inclinó un poco y bajó la voz. Pero el mundo ya lo estaba mirando. Desde lejos, abuelo, preguntó Lucía. Desde muy lejos, desde mares enteros más allá de sus costas. Las historias viajaban en caravanas que cruzaban desiertos, se escondían en monasterios como tesoros de tinta, subían montañas, bajaban valles. Y así, sin que nadie pudiera detenerlo, su nombre comenzó a extenderse como una luz que no conoce fronteras. Cuando murió, una muerte tranquila, rodeada de oraciones, Mira guardó un silencio profundo, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Pescadores, ancianos, madres y niños sacudieron a despedirse del hombre que tantas veces les había devuelto la esperanza. ¿Y ahí terminó todo?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. El abuelo negó despacio. Ay, pequeño, para muchos, la muerte es el final. Pero para Nicolás, fue apenas el comienzo. Los monjes comenzaron a escribir sobre él. Pergaminos enteros llenos de generosidad, milagros, actos secretos y noches en las que parecía caminar con la luna. Primero circularon por monasterios cercanos, luego por ciudades grandes, luego por todo el imperio. Y en cada lugar la gente murmuraba lo mismo. Hablan de un santo que ayuda en silencio, de un protector de marineros, de un amigo de los niños, de un hombre que da sin pedir. La niña sonrió al escuchar esas palabras repetidas. Qué bonito eso, dar sin pedir. El abuelo le devolvió la sonrisa. Por eso bastaba escuchar una de sus historias, para querer escuchar todas. Cuando su nombre llegó a Constantinopla, explicó el abuelo, la gran capital del Imperio Bizantino, la figura de Nicolás se volvió casi tan conocida como la de los emperadores. Las iglesias pintaban frescos donde aparecía calmando tormentas, salvando pequeños o dejando bolsas de oro en las ventanas. Los marineros recitaban una oración antes de zarpar. San Nicolás, guía nuestras velas. ¿Y funcionaba?, preguntó el niño, poniéndose serio como un capitán. Muchos juraban que sí, respondió el abuelo, levantando un dedo. Y contaban que veían su sombra en las nubes o escuchaban su voz en el viento. Algunas embarcaciones llevaban pequeñas estatuillas de él en la proa. Otras pintaban su figura en el casco. Todas buscaban la misma protección. Con el tiempo, Bizancio lo declaró patrón de los marineros, y ese título lo acompañaría durante siglos. Mientras tanto, siguió el abuelo, en el norte de Europa, donde los inviernos parecían eternos, la gente se enamoró de otro aspecto de Nicolás, su ternura hacia los niños. Los monjes llevaron su historia a Alemania, Inglaterra,
los Países Bajos y Escandinavia. Y allí, donde la nieve golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, la idea de un santo que regalaba a los pequeños se volvió una chispa de calor. Así comenzaron las celebraciones del 6 de diciembre, el día de su muerte. Las escuelas cerraban, los mercados vendían dulces con su nombre, y los niños dejaban sus zapatos frente a la puerta. ¿Y qué encontraban?, preguntó Lucía. Moneditas, nueces, manzanas, pan dulce, respondió el abuelo, imitando el gesto de dejar algo en un zapato. Y todos decían que era Nicolás quien pasaba por las noches. En esas historias, él caminaba con capa roja, mitra alta y báculo dorado, acompañado por monjes, y algunos juraban que por ángeles. Los adultos sabían que eran representaciones, claro, más o menos, pero en el fondo siempre quedaba esa dulce duda. En el norte, prosiguió el abuelo, ocurrió algo muy interesante. Allí existían antiguas leyendas de espíritus invernales, y entre ellas la de Odín, un anciano que cruzaba los cielos montado en su corcel llamado Sleipnir. Los niños dejaban zanahorias para el caballo, y a veces encontraban dulces en su lugar. ¿Se mezclaron las historias?, preguntó Mateo. Exacto, respondió el abuelo. Como dos ríos que se juntan. El viejo generoso que viajaba por el cielo, y el santo que repartía regalos en secreto. De esa unión nació una nueva figura invernal, un hombre de barba blanca, capa gruesa y espíritu protector. ¿Ya era Santa Claus?, preguntó la pequeña, ansiosa. Todavía no, cielo, pero ya se le parecía mucho, dijo el abuelo guiñando un ojo. Por toda Europa surgieron hermandades dedicadas a él. Se llamaban los hijos de Nicolás. Algunos cuidaban reliquias, otros ayudaban a peregrinos y otros dejaban comida a escondidas en las puertas de los pobres. Cuando alguien preguntaba quién había sido, «Fue Nicolás», respondían. «Nosotros solo lo ayudamos un poquito». Los niños rieron, imaginándose a esos ayudantes secretos. Pero entonces, dijo el abuelo, arqueando las cejas, ocurrió algo inesperado. En el siglo XI, marineros de Bari, en el sur de Italia, viajaron a Mira. La ciudad estaba amenazada por invasores, y temían que las reliquias de Nicolás fueran destruidas. Con permiso de los monjes, llevaron sus huesos a Bari. El viaje fue peligroso. Tormentas, vientos salvajes. Pero los marineros juraban que cada vez que rezaban a Nicolás, el mar se calmaba. «¿En serio?», susurró Lucía. «Eso decían ellos», respondió el abuelo, encogiéndose de hombros. «Y yo nunca discuto con un marinero». Cuando llegaron, Bari recibió las reliquias como un tesoro real. Hubo procesiones, cantos, oraciones, y la ciudad se convirtió en un centro de peregrinación. Así, poco a poco, Nicolás dejó de ser un tesoro de Mira, para convertirse en un santo de toda Europa. En Inglaterra y Francia lo llamaron Saint Nicolás. En Alemania, San Nicolaus. En los Países Bajos, Sinterklaas. Algunas culturas lo vestían de rojo, otras de verde, otras de blanco. Pero todas coincidían en lo esencial. Era el protector de los niños, el amigo de los pobres, el guardián de los viajeros, el hombre que daba sin pedir. Y cada 6 de diciembre, Europa entera brillaba un poco más, como si soplara luz sobre cada invierno. «Pero, abuelo», preguntó Mateo, «¿cómo llegó a América?». El abuelo sonrió, con esa sonrisa que anuncia un capítulo nuevo. «Ah, esa es una historia maravillosa, y empieza con los holandeses que llevaron a sus Sinterklaas al Nuevo Mundo. Ya les comentaré sobre eso». Les dio un suave golpecito en las narices y concluyó. «Por ahora, recuerden esto. En la Edad Media, Nicolás ya no le pertenecía a un solo pueblo ni a un solo mar. Les pertenecía a todos». Capítulo 8. El nacimiento de Santa Claus. Don Marcelo volvió a acomodar la manta sobre sus rodillas. Respiró hondo, como si tomara aire de pasado, y miró a los niños, que lo observaban con los ojos tan brillantes como las luces del árbol. «Ahora sí», dijo con una sonrisa traviesa, «ha llegado el momento de contarles como un hombre real,
un hombre de carne y hueso llamado Nicolás, terminó convirtiéndose en el Santa Claus que ustedes conocen hoy. Las luces del árbol titilaron, como si también quisieran acercarse a escuchar. Verán, continuó el abuelo, acomodándose mejor en su sillón. Ya para el siglo XIX el mundo estaba cambiando a pasos agigantados. Había trenes que corrían como bestias de hierro sobre rieles brillantes, ciudades que crecían más rápido que los sueños de quienes llegaban a ellas, y barcos enormes que iban y venían llevando personas, ideas y tradiciones desde todos los rincones de la tierra. Los niños escuchaban sin parpadear. Entre tantos viajes, prosiguió, llegó a América una costumbre muy querida por los inmigrantes holandeses, la historia de Sinterklaas. Para ellos, era un hombre mayor, alto y delgado, con una larga barba blanca. Vestía como obispo, con mitra y capa roja, sostenía un báculo dorado y montaba un hermoso caballo blanco que parecía entender el lenguaje de los inviernos. Los niños se arremaron un poco más, como si viajaran junto a él en ese relato lejano. Decían también que tenía ayudantes, añadió el abuelo con tono sereno, personajes que lo acompañaban para repartir regalos y dulces entre los niños. Así, cada año, Sinterklaas recorría pueblos y ciudades llevando pequeñas alegrías en medio del frío. Hizo una breve pausa y sonrió de costado. Pero aquí empieza lo curioso, dijo guiñando un ojo. Cuando esa tradición llegó a ese nuevo país, la gente empezó a imaginar a Sinterklaas de una forma distinta, y sin proponérselo, dos hombres terminaron cambiando la Navidad para siempre. Dos, susurró la pequeña Lucía, intrigada. Dos, confirmó don Marcelo. El primero se llamaba Washington Irving. Era un escritor ingenioso, con una imaginación tan grande como el mismo invierno. En sus historias habló de Sinterklaas, pero lo transformó en alguien más alegre, más cercano. Agárrense bien, capaz de volar sobre Nueva York en un trineo. Los niños soltaron una risita incrédula. ¿Volar sobre Nueva York?, preguntó ella, abriendo los ojos. Asimismo, respondió el abuelo, divertido. Y esa idea quedó flotando en el aire, como un copo de nieve que nunca termina de caer. Luego continuó, bajando un poco la voz. Tiempo después apareció un poeta llamado Clement Clarke Moore. Una noche de invierno, rodeado de silencio, nieve y del murmullo de sus propios hijos, escribió un poema que cambiaría la Navidad para siempre. A Visit from Saint Nicolás, que ustedes conocen como The Night Before Christmas o La Noche Antes de Navidad. El abuelo habló ahora casi en un susurro, como si la historia pudiera escaparse si alzaba la voz. En ese poema nacieron los renos, con nombre y todo. Nació la chimenea por donde entraba el viajero nocturno. Nació la bolsa llena de regalos. Y nació esa risa profunda y contagiosa que dice «Oh, oh, oh». Todo eso salió de la pluma de un solo hombre, en una sola noche. Los niños abrieron la boca al mismo tiempo, maravillados. Pero al principio, continuó el abuelo, Santa no se veía como lo conocemos hoy. A veces era delgado, otras veces más gordito. En algunos lugares vestía de verde, en otros de marrón, en otros de azul. Cada región imaginaba al generoso viajero invernal a su manera. Sonrió, mirando las luces del árbol. Y entonces, preguntó Lucía, impaciente. El abuelo hinchó el pecho, como quien está por revelar un secreto muy antiguo. Entonces llegó el siglo XX, dijo. Y con él, la publicidad moderna. Muchos artistas empezaron a dibujar a Santa para revistas y anuncios. Lo mostraban sonriente, barrigón, con la barba más blanca que las nevadas de enero. Hizo un gesto amplio con las manos, y en los años 30, unas ilustraciones muy famosas, esas mismas que todavía aparecen en latas y carteles, terminaron de fijar su imagen para siempre. Traje rojo brillante, cinturón negro, mejillas rosadas y una mirada tan tierna que parecía abrazarte. Los niños asintieron.
Ese sí era el Santa que conocían. El abuelo guardó un momento de silencio. La chimenea crepitó, suave, como si esperara sus palabras. Pero escúcheme bien, mis pequeños, dijo al fin, con voz cálida y profunda, porque esto es lo más importante. Se inclinó hacia ellos, con ojos que parecían reflejar siglos de historias. Detrás del traje y del gorro rojo, detrás de los renos, del trineo y de los regalos, sigue latiendo el corazón del verdadero Nicolás, el niño que nació bajo una estrella, el joven que ayudaba a escondidas, el hombre que lanzó 3 bolsas de oro por una ventana para salvar a una familia, el obispo que calmó tormentas, defendió inocentes y protegió marineros, el santo humilde que jamás buscó fama. Los niños quedaron quietos, como si el tiempo se hubiera detenido para escucharlo también. Cada Navidad, continuó el abuelo, millones de niños esperan a Santa Claus, pero sin saberlo, están recibiendo un pedacito del espíritu de Nicolás, porque él nos dejó una verdad sencilla y poderosa. El abuelo llevó una mano al corazón. El verdadero milagro de la Navidad no es recibir, sino dar. Los niños lo abrazaron, y la chimenea, como si aprobara la enseñanza final, lanzó una chispa dorada que iluminó todo el salón. Afuera la noche era fría, pero allí, en ese pequeño rincón del mundo, el calor de Nicolás y de la Navidad brillaba más que nunca. Epílogo. La estrella que nunca se apagó. El abuelo señaló la ventana. Afuera, el cielo nocturno brillaba con puntitos helados. ¿Ven esas estrellas?, preguntó con voz suave. Los niños se acercaron. Dicen que una de ellas, siguió, brilló sobre Mira el día en que nació Nicolás. Y algunos creen que aún está ahí, guiando corazones. ¿De verdad?, susurró uno de los niños. ¿Quién sabe?, respondió el abuelo con una sonrisa misteriosa. Tal vez esa estrella late cada vez que alguien hace un acto de bondad en secreto. Tal vez ilumina un poquito más el cielo cada vez que un niño abre un regalo con los ojos llenos de ilusión. Tal vez, cada vez que ustedes hacen algo bueno sin que nadie los vea. El abuelo cerró el cuento despacio, como quien guarda un tesoro. Porque los cuentos cambian, mis pequeños, las ropas cambian, los nombres cambian, pero la luz de Nicolás, esa luz, esa jamás se apaga. Muchas gracias por acompañarnos en este cuento. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes disfruten de la magia de las historias. Y si quieres seguir viajando a través de relatos clásicos y nuevas aventuras, suscríbete a Cuentos de Ayer y Hoy. Ahora, prepárate para sumergirte en nuestro próximo cuento dando clic aquí.